¿Qué tal, amigos? El tema que vamos a hablar hoy, que es esta segunda entrega sobre la historia del fútbol uruguayo, un tema tan apasionante para mí, para los que me estén mirando, si no, no me estarían mirando. De la misma manera que en la primera entrega hablamos del Gaucho Medina, hoy vamos a hablar del tema del decanato. Primero, para poder hablar del tema del decanato, habría que dar un concepto de qué es el decanato. Por eso no es un tema tan sencillo para definir cuál es el club que nosotros podemos decir que es el decano del fútbol uruguayo. Si nosotros vemos, también pasa un poco con el básquetbol, porque tradicionalmente se dice que es Sporting el decano, pero los de Atenas dicen que es Atenas, pero no nos vamos a meter en otro deporte que además no lo es. En el tema del decanato del fútbol uruguayo, hay que definir qué es un decano. Por ejemplo, un decano es aquel club que por primera vez jugó un partido de fútbol. ¿O decano tiene que ser un club que está dedicado a jugar al fútbol? ¿No será que un club que es el decano del fútbol uruguayo tiene que seguir estando jugando al fútbol hoy, y si no, no tiene validez? Por eso es que habría que dar un concepto de qué es, qué significa ser decano, y también una etimología de la palabra, de dónde proviene. La respuesta yo no la tengo, la verdad no la tengo, pero sí podemos, en este intercambio de ideas que hacemos semanalmente, a través de esta magia de YouTube y de la informática y la computación, tratar de acercarnos un poco a esta idea. Si yo por decano entiendo aquel equipo, aquel club que fue el primero en jugar un partido de fútbol en el Uruguay, es decir, aclaremos que el primer partido de fútbol que se jugó en el Uruguay no fue un partido entre clubes, porque era un colegio británico que fue en octubre de 1878, donde hoy es el Hospital Militar, se jugó un partido, pero que era un colegio británico que jugaban los padres contra los alumnos y jugaron dos partidos. Es decir, no fue un partido entre clubes. Si tomamos en cuenta el concepto de decanato, teniendo en cuenta cuál fue aquel club que por primera vez jugó un partido de fútbol, fíjense que el decano del fútbol uruguayo es el Montevideo Rowing. Fue el primer club que jugó un partido de fútbol en el Uruguay, que a su vez lo jugó contra el Montevideo Cricket Club. El Montevideo Cricket Club también es un club, o sea que esos dos serían los decanos. ¿Y cómo definimos cuál es el decano? Porque vamos a partir de la base que el decano tiene que ser uno solo, y los dos son clubes, Montevideo Cricket Club y el Montevideo Rowing Club. Ahora, para aquellos que tenemos conocimiento de inglés, está de más decir que el Montevideo Rowing Club es un club de remo y Montevideo Cricket Club es un club de cricket. Entonces, un club que no está destinado para el fútbol, ¿puede ser el decano del fútbol? ¿Alguien puede decir que sí? ¿Por qué no? Porque entonces el Kurk no lo vamos a tomar en cuenta, porque era un club de cricket también. Entonces, bueno, tanto el Montevideo Cricket Club como el Montevideo Rowing Club eran clubes que tenían un origen inglés, porque todo el deporte tenía un origen inglés, no solamente el fútbol, vamos a aclarar, porque si no hubiera sido por los ingleses, acá no había deporte. No sé qué hubiera pasado, pero el deporte en general, no solamente el fútbol, lo han introducido los ingleses, también el cricket, que simplemente acá no tuvo arraigo. Los ingleses y los escoceses, ¿no? Porque en realidad el fútbol apareció como lo conocemos hoy, tuvo un buen desarrollo en Escocia, después, bueno, no es el tema de conversación de hoy. Por eso yo podría decir, bueno, entonces el decano es el Montevideo Rowing Club o el Montevideo Cricket Club. ¿Sí? Ahora, otra condición que nosotros podemos tomar en cuenta para el concepto de decanato es, bueno, tiene que ser un club que siga existiendo actualmente. Estos dos clubes siguen existiendo, sí siguen existiendo, con esa condición cumplen. Pero no son clubes de fútbol. No es poca cosa. Si yo tomo en cuenta que el decano tiene que ser un club dedicado al fútbol, señores, amigos,
El decano del fútbol uruguayo es el Football Association, que fue fundado en julio de 1891 y que pocos meses después se le cambió el nombre por Albion, que era como los griegos llamaban a los ingleses, porque los griegos eran rubios y Albion quiere decir rubio, en su etimología, ¿no? ¿Qué quiere decir? Digamos que etimológicamente aparece esa palabra. Entonces, vamos a otro concepto nuevo. El decano del fútbol uruguayo es el Albion Fútbol Club, porque el Albion es un club de fútbol, no es Albion Cricket Club ni Albion Rowing Club, es el Albion Cricket Club. Es más, su primitivo nombre era Football Association, porque el Football Association es el verdadero nombre del fútbol, por eso la FIFA se llama FA, Football Association. El verdadero nombre del fútbol no es fútbol, es Football Association. Nunca se les ocurrió pensar porque la FIFA se llama FIFA, porque es la Federación Internacional del Fútbol Association. Entonces resulta que el decano del fútbol es el Albion Fútbol Club. ¿Es el Albion Fútbol Club? No sé, porque para ser decano no será que tiene que seguir existiendo en la actualidad, sino que sentido tiene ser decano si ya no existe. ¿No? Ser decano y ya no existe. Y entonces, ¿el Albion existe o no existe? Y dejó de existir, pero resulta que fue, digamos, recreado nuevamente por el Club Nacional de Fútbol, le dio sus instalaciones, los vestuarios para que entrenara, allá por la década del 90, fines de la década del 80, ¿para qué? Para que el decano no fuera Peñarol, y el decano fuera el Albion, pero el Albion como tal había dejado de existir, incluso dejó de existir en la segunda década del siglo pasado, después resucitó, después desapareció totalmente durante buena parte del siglo XX, y resucita por impulso del Club Nacional de Fútbol. Pero podemos llamar decano al Albion Fútbol Club, que dejó de existir, volvió, no por su propia voluntad, sino que prácticamente fue una especie de engendro del Club Nacional de Fútbol para quitarle el decanato a Peñarol. Dudoso. Ahora podemos decir que entonces, si no es el Albion, si no es el Robin, si no es el Montevideo Cricket Club, ¿quién es? Y todos estamos pensando lo mismo, el CURC, porque el CURC se funda en septiembre de 1891 y juega su primer partido de fútbol ese mismo año. Pero el CURC era un club de fútbol, no, era un club de cricket. Comenzó haciendo deportes en general, incluso cricket, no era un club de fútbol. Entonces, y más aún, hay una controversia, el CURC es Peñarol, y eso es materia opinable. Mi opinión es que el CURC es Peñarol, porque yo creo que no se puede ser, de la misma manera que los científicos pecan de cientificistas, yo no puedo pecar de derecho positivista. Si yo me baso en el derecho positivo meramente, entonces hay como lagunas jurídicas, pero yo pregunto, ¿solamente hay que tener en cuenta el punto de vista jurídico? Cualquiera que haya leído diarios, también libros, de aquellos tiempos, de los primeros años del siglo XX, verá que la gente se refería al CURC como Peñarol. Entonces, popularmente, CURC y Peñarol es lo mismo, y no tiene importancia lo que estaba en el imaginario colectivo y en el inconsciente colectivo. Pero, digamos que Peñarol, para ser decano, tiene dos grandes defectos, como acabo de decir. No era un club dedicado al fútbol, y además no está 100% comprobado que Peñarol y CURC sean lo mismo. Bajo ese criterio, ¿cuál es el decano del fútbol uruguayo entonces? Y si sorteamos todos estos anteriores pasos o anteriores peajes, que es dudoso que sea, porque yo no estoy seguro que el Montevideo Cricket Club no sea el decano, que el Albion no sea el decano, o que el CURC no sea el decano, pero si no lo son, entonces el decano sería el Club Nacional de Fútbol, que fue fundado en mayo de 1899. ¿Cumple con todos los requisitos? Sí, fue un club nacional de fútbol, fundado por criollos, de clases acomodadas, con la finalidad de jugar al fútbol. Pero está probado que Nacional es el decano por todo lo que acabo de decir, y yo me respondo, no está probado. Lo voy a dejar con ese tema para que lo piensen y nos encontramos la semana que viene con temas de estos que nos apasionan a todos nosotros. Nos vemos, amigos.